celular en la mano. Y me decía, mira, ellos no les gusta orar, solo están con el celular dentro de la iglesia. Y me decía, ve y diles que se arrepientan, que quiten toda basura del diablo. Me decía el Señor, dile que yo voy por una iglesia que esté viviendo en santidad y que cada día se santifique. Me dijo, camina. Y yo empecé a caminar. Mira mi iglesia, me decía. Mira cómo está mi iglesia, me decía el Señor. Y dentro de la iglesia había mucho orgullo. Y me decía, ve y dile, me decía, que ningún orgulloso entrará en el reino de los cielos. Aquel que se cree, me decía, adinerado allá en la tierra, y él cree que yo lo tengo por alto, me decía el Señor, ve y dile, me decía, que yo no lo tengo en nada. Yo no lo tengo en alto. Yo tengo en alto, me decía el Señor, aquel que es humilde de corazón. Aquel que se humilla, me decía, delante de mi presencia. Ve y dile, me decía, que delante de mí todos son iguales. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia que esté viviendo en santidad, que cada día se santifique, que cada día viva mi palabra, me decía, tal cual está escrita, porque yo voy por una iglesia, me decía, santa. Ve y dile, me decía, que se prepare, porque mi iglesia duerme, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo voy en breve, que yo voy en breve y mi iglesia se viene a las bodas del Cordero. Ve y dile, me decía, que se santifiquen, que vivan en santidad, que vivan mi palabra tal cual está escrita, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que yo quiero una iglesia santa, que esté viviendo en santidad, me decía el Señor. Hermano, hermana, pastores, Dios quiere que prediquemos su palabra de santidad. Dios no quiere que hablemos de prosperidad. Dios quiere que cada día nos santifiquemos para las bodas del Cordero, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia se irá con el Señor. Y me decía, ve y dile, me decía, que yo voy por una iglesia santa que esté viviendo en santidad. Voy por una iglesia que me alabe en espíritu y en verdad, me decía el Señor. Jesús me dijo, es tiempo, me decía, de que volvamos. Pero hoy, me decía, el mensaje se te ha dado, me decía el Señor. Ve y dile, me decía, que mi iglesia se prepare, porque mi iglesia duerme. Ve y diles que cada día se santifiquen, porque me decía, sin santidad nadie verá al Señor, me decía. En ese momento los ángeles me tomaron de los brazos y empezamos a salir del infierno y empezamos a subir nuevamente. En ese momento yo veía una luz resplandeciente